Segundo bloque de Ciudadanos Herrera, está con nosotros el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez. Bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bienvenido, gracias. Saludos a toda la audiencia. Bien. Hoy tuvimos una jornada de protestas, cortes de ruta, piquetes múltiples. Mucha gente se habrá acordado de la policía, mucha gente se habrá acordado del Ministerio de Gobierno. ¿Por qué no se despejan? ¿Por qué no se intervienen rápidamente este tipo de protestas? Hay tareferos acampando hace 15 días en la plaza y la verdad es un espectáculo no muy agradable. ¿Cuál es el protocolo de la policía o del Ministerio de Gobierno para actuar en estos casos? A todos nos desagrada en general la protesta, más en este tiempo en que los ánimos están crispados. Muchas veces esos cortes que vemos a la mañana, hubo uno en realidad, durante la mañana en el colegio, en horario de entrada de un colegio céntrico ahí cerca de la plaza, tomó por sorpresa a la fuerza. El otro día se esperó y no hubo ese corte porque se habló con los manifestantes. También se ha hablado anteriormente con los manifestantes para evitar un corte y evitar también detenciones y lo que puede llegar a acarrear una intervención policial que puede terminar en un acto de violencia. Las manifestaciones que ocurren en nuestra provincia, como ocurren en otras provincias, son sustancialmente y diagramalmente disímiles a las que ocurren en el país central, donde, por ejemplo, por un ejemplo, Cresta Roja, había gente que estaba por perder su trabajo, eran hombres que eran trabajadores que estaban por perder su trabajo. Aquí hay niños, hay mujeres, se torna difícil. Siempre apelamos al diálogo, al entendimiento, sabiendo que muchas de esas manifestaciones hay una mezcla de oportunismo político con un estado de necesidad y vulnerabilidad. ¿Hay casos donde la oposición financia, ayuda, empuja un poquito estas cosas? Seguramente estamos en época de tránsito de elecciones, donde el clima genera también este tipo de manifestaciones, de acampes y demás, sin puntualizar en nadie, pero más o menos quienes estamos informados y seguimos el día a día, ustedes por ejemplo, sabemos que atrás de esto muchas veces siempre está una mano política impulsando el reclamo y a veces no, a veces son reclamos de un estado de necesidad que va de suyo, atraviesa todo el país. Pero la policía muchas veces, y creo que en todos los casos no puede dar la solución que demandan, tiene que intervenir otro ministerio tal vez, otro sector del gobierno, en el diálogo o en la solución de estas intentamos articular pero hay un plazo que tenga la policía, hay un plazo, digo, si 20 días o 30 días continúa una calle cortada, un campamento en el medio de la Junín o la plaza, ¿tiene un plazo para intervenir? No, nosotros interponemos, como es de rigor, las denuncias penales, que la puede hacer cualquier ciudadano, la puede hacer el delegado de Nación del Ministerio de Desarrollo Social o el empleado del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación también lo puede hacer. Pero lo hace la fuerza policial, pero te reitero, es muy difícil ordenar la detención de 60 personas. Claro, donde hay niños, mujeres. Donde hay niños, mujeres. Es compleja la situación. Es muy fácil a veces lavarse las manos y decir la culpa es de otro, ¿no? Bueno, se trata de apelar al diálogo. Hablo específicamente de los que están cortando calle Junín, acá en el centro de Posadas. Lo ideal sería que acampen en otro lugar, que no estén ahí, por supuesto, molesta al vecindario, va de suyo, nos molestaría cualquiera que esté enfrente de nuestra casa. Pero bueno, es una situación compleja, los ánimos, vuelvo a decir, están crispados, la gente está enojada, y con razón, y a veces descomprime en situaciones. Hoy hubo un accidente de tránsito donde no hubo lesionados, hubo daños materiales y se trenzaron los dos conductores en una batalla campal. Te das cuenta que el ánimo de ambos no se justificaba, claro. Bueno, mira, yo te quiero hacer una pregunta sobre el tema de la triple frontera. Estamos en un gobierno, como dijimos al principio, que está en salida, que calificó a la Hezbollah como una agrupación terrorista. A pedido de Estados Unidos, lo hizo Paraguay también. En el tema de
de las relaciones con los demás países y la comunidad árabe o musulmán, que es, digamos, en cierta forma se puede ver hasta perseguida por este protocolo. ¿Cómo lo manejan ustedes? Porque ustedes comparten los controles fronterizos con gendarmería, con migraciones. Bueno, Paraguay hace días, decretó que Hezbollah no es un partido político, una agrupación política, sino un grupo terrorista. La Argentina ya lo había hecho también no hace demasiado tiempo. Eso va a generar mayores controles, no solo fronterizos, sino más bien en lo que hace al circuito financiero, fundamentalmente. No está mal que existan controles de ese tipo. Lo que está mal por ahí es estigmatizar una zona o una región, en nuestro caso una zona de ingreso a la Argentina y que deja divisas, que es concretamente Iguazú. Ciudad del Este es una ciudad que es la tercera ciudad que más volumen de dinero mueve en el mundo diariamente, junto a Hong Kong y creo que Miami es la otra. A su vez, Paraguay recién en este último tiempo se está poniendo al día en cuanto a normativas internacionales del ámbito financiero y bancario. Entonces, ese volumen generó una gran cantidad de gente que vive ahí, que muchas veces trabajó al margen de la ley o en la clandestinidad de negocios, y por supuesto genera ese mito de que es una ciudad donde uno puede conseguir lo que sea, lo que no es así. Se financia el terrorismo. Y después aparecieron casos puntuales, como hace poco se denunció que existía, que está en investigación también, digamos, un presunto lavado de activos en esa zona por parte de una familia que estaría vinculada a un señor que aparentemente está vinculado a Hezbollah. Entonces esas noticias generan grandes titulares y estigmatizan a una región. La región de la Triple Frontera no es distinta a la región donde hay gran volumen de personas y de negocios en otros lugares del mundo. Los controles... ¿Han detectado? Te termino para tranquilidad de los argentinos. Los controles en la Argentina son mucho más estrictos que los que existen en la frontera entre Brasil y Paraguay en esa región. Argentina tiene presencia de fuerzas federales, de la fuerza provincial, a su vez dentro de Misiones y en un ámbito regional, el gobernador Pasalaco ha insistido y ha logrado que aquí se instale la Unidad de Investigación Financiera, la UIF, Unidad de Investigación Financiera, para controlar, denunciar y hacer informes respecto al lavado de activos. Entonces, se ha trabajado mucho en ese sentido y vuelvo a decir, es noticia la Triple Frontera, primero porque suena lindo. Y voy a contar una experiencia personal. En un viaje que tuve la oportunidad de hacer a Estados Unidos, nos entrevistamos con gente de la Homeland Security, que se encarga de la seguridad nacional, seguridad nacional. Y le pregunté por la Triple Frontera a uno de sus agentes en una charla que nos dio. Y verdaderamente, si bien conocen el lugar, no toman como un eje del mal, una amenaza, una amenaza la Triple Frontera. Habrá gente de... Si ellos que manejan la información que manejan, no habrá, es una amenaza, habrá gente que tiene afinidad con la ideología terrorista, como la inmensa mayoría no la tiene, vive y trabaja y hace negocio en ese lugar. Vos sabés que hay un portal que es DEF, de Mario Montoto, que ¿sabés quién es? El empresario de la Cámara de Seguridad, ex militante peronista, tenemos de todo adentro. Con Patricia Bullrich también en su momento, que alguna vez hasta han entrenado en Palestina, en el Líbano, la OLP, la otra Patricia cuando eran malos, ahora se volvieron buenos. Pero uno lee ese portal y lee Infobae y es la bajada de línea que sale del Ministerio de Seguridad para los lugares fronterizos. Por eso yo te pregunté lo de la Triple Frontera, porque hay una comunidad en aquel lado, yo lo voy a poner a defenderlo, que todos sabemos el comercio de los electrónicos, que también puede estar en la Encarnación. No eligieron la Encarnación de casualidad, pero eso es la estigmatización. Pero está bueno. A mí me cuesta creer que un negocio que vende licuadoras y televisores esté financiando bombas en París. Realmente es muy lejos. No quiere decir de que alguien no tenga afinidad y le envíe dinero a algún pariente en alguna región del mundo que puede llegar a ir con un destino que no sea
legal. Seguro. Pero de ahí a financiar el terrorismo, hay una... Tampoco quiero decir con esto que por ahí no hay gente que tenga intenciones el día de mañana de cometer algún acto. Pero vuelvo a decir, que sea un lugar, claro, que sea un lugar que entrenen gente, que se financie un atentado en Londres, es difícil. Bien. Muy difícil. Yo quiero seguir por el tema de la seguridad y después creo que tenemos una pregunta más política. Hay temporadas que tenemos olas de asaltos con estilo o modalidad motochorro, como se conoce. En estos últimos meses no. Me acuerdo que el año pasado hubo una ola importante. De hecho, hasta hubieron casos filmados donde pobres mujeres terminaron arrastradas y amarreadas por una bolsa, por una cartera que tenía 50 pesos y la sube. ¿Cómo están trabajando en esto? Y ¿cuáles fueron los lugares, si se puede decir, los lugares calientes donde tuvieron que intervenir? Sé que hubo allanamientos. Hace poco sé que hubo un caso cerca de Cocomarola y Cabo de Hornos, donde se detuvo a una persona que aparentemente había cometido varios casos en las últimas semanas. La forma el delito tiene dos componentes, la conducta humana y la oportunidad. Sobre la conducta humana, la fuerza policial difícilmente pueda actuar. Sobre la oportunidad es donde se debe actuar. Se puso mucha fuerza policial en las calles, se hicieron muchísimos operativos de contralor de motocicletas, vehículos. La motocicleta que se utiliza como para la modalidad de motochorro generalmente proviene también de un ámbito ilícito que es el robo. La presencia, la disuasión a través de las cámaras de videovigilancia y el trabajo del mapa que se hace donde actúan generalmente estas personas que buscan en la oportunidad precisamente para poder concretar su ilícito. A veces es el microcentro, a veces se alejan del microcentro, se van, bueno, el delito va persistiendo hasta que se los desbarata, se los atrapa y se los pone a disposición de la justicia. Se trabaja sobre varios ejes, tratando de, por supuesto, dar primero prevención y luego la resolución de eventuales casos que ocurran. Esto de los motochorros proliferó los últimos años, ¿no? Sí, en realidad, y van a ver que ocurre así, los delitos que se ponen de moda en Buenos Aires, después se exportan a las provincias, infelizmente. Sí, sí, sí. Buenos Aires tiene la ventaja de ser el primo súper rico de la Argentina, entonces las grandes inversiones que se realizan en seguridad, infelizmente, para las provincias es la exportación e importación de aquellos delincuentes que no pueden actuar en esa zona y buscan. Sí, me ha pasado de porteño, porque yo sabía que la otra vez me contó alguien con un motochorro que tenía acento portugués, era brasilero, y después porteño. Sí, hace no mucho se detuvo aquí a uno de los 12 apóstoles de Sierra Chica, que estaba buscando lugar para operar. Y lo trabajó la policía con inteligencia y se lo detuvo. ¿Cuál es tu análisis del resultado del 11 de agosto? El resultado de las PASO. Y quiero preguntarte principalmente en la categoría de diputados, donde la Renovación salió tercera y desde 2003 no perdía unas elecciones. Bueno, claramente la gente ese día, por un poco la influencia de los medios nacionales y porque el tema hoy, mañana y hace tiempo, ya de un tiempo a esta parte, es evidentemente presidencialista. La Renovación tenemos, hoy lo dijiste hace un ratito, una gran cantidad de votos que fueron nulos porque se pusieron 2 boletas. Sumado a que considero que mucha gente ese día entendió que fue a votar a presidente y puso la boleta entera. Porque el diagrama, vuelvo a decir, de publicidad y de propaganda es evidentemente presidencialista. Creo que hay que trabajar fuertemente con la dirigencia, tenemos que trabajar todo con la dirigencia para llegar al votante y explicar la necesidad de tener la mayor cantidad de diputados provinciales que sean afines
a el gobierno de Oscar Herrera Watt a partir del 10 de diciembre de este año. Los otros días escuchaba, voy a aprovechar, escuchaba a un diputado actual decir que me digan una sola vez que yo voté en contra de los intereses de Misiones y por un mandato partidario. Marzo de 2018, ese diputado votó en contra... Lo decís vos. Marzo de 2018, ese diputado votó en contra de la quita de impuestos a los combustibles en la provincia de Misiones. Luis Pastori. Entonces, ese diputado no votó, es diputado por la provincia de Misiones, sin embargo obedeció un mandato partidario del gobierno central. No cuestiono su voto, simplemente pongo de ejemplo que muchas veces se necesitan la camiseta de la provincia plenamente, y eso solamente te da el Frente Renovador, que no responde ni a ningún esquema nacional, responde a los intereses de la provincia. Eso es lo que la gente votó en las elecciones de junio, por eso la Renovación ganó con el 74% de los votos. Perfecto. Para terminar, Marcelo, por mi lado, sin tocar el tema de la ministra de Seguridad, que sé que ha tenido buena relación con la provincia, con vos, y que ha habido colaboración. ¿Cuál es tu opinión sobre Mauricio Macri y cómo se desencadenó lo que puede llegar a ser su final de gobierno? Mi opinión es la misma que tuvo la mayoría del pueblo argentino en las PASO. ¿Quiere decir que votaste para... No voy a decir mi voto, pero... no tiene bigote. No voy a decir mi voto porque la palabra es muy complicada para un funcionario, por lo menos. Sí. Pero sí es una desazón con el gobierno, y creo que el fracaso de este gobierno obviamente está fundamentalmente en términos económicos y también en todos los indicadores, es decir, aumentó la pobreza, aumentó la desocupación, aumentó la tasa, ya dije, de desempleo, aumentaron las empresas que se cerraron, la economía está en knockout. Hoy se acaban de anunciar una serie de medidas que son el pre-default. Refinanciar la deuda, sí. Pre-default, llamarlo, reperfilar la deuda, llamaron hoy. Bueno, creo que el desacierto en términos económicos, la Argentina pidió al Fondo Monetario Internacional 157.000 millones de dólares más o menos, y se fugaron 160. Quiere decir que pedimos prestado para financiar que se la lleven afuera. Sí. Y son medidas que en general favorecen a unos pocos y perjudican al resto. Son pocos los que tienen guita para comprar dólares y llevárselos. Hoy lo explicaba Hugo Pasalacqua muy bien, el gobernador. Nadie está en contra de que se tomen medidas que quiten el IVA en este caso. Pero no lo hagas perjudicando a las provincias, porque a la gente hay que decirle que a la provincia de Misiones, por estas medidas, inconsultas, le va a llegar más de 1.200 millones de pesos, que son destinados a un montón de cosas que uno tiene previsto pagar con esa plata que es nuestra, que es de las provincias, no es de la nación, es nuestra plata, tuya, de la gente. Entonces, siempre son medidas, encima me parece medidas atrás muy atrás de la necesidad. Una reacción a la derrota. Una reacción, no hay un plan. No hay un plan. Y si vos no tenés un plan, no tenés un proyecto de plan, no podés llevar adelante absolutamente nada. Esperemos que la Argentina encuentre el rumbo. La provincia de Misiones siempre va a acompañar la decisión de la mayoría del pueblo argentino. Lo hizo coherentemente y seguimos siendo coherentes con eso, entiendo que sí. Apoyando a quien vos votaste en las PASO. Apoyando a quien gane. Gracias, Marcelo. Muy bien, Marcelo, ha sido un placer tenerte con nosotros. El obsequio del ciudadano se revela. Muchas gracias. Muchísimas gracias, espectacular. Andaba necesitando una taza. Para el ministerio. Bueno, el mensaje que hay que dar siempre es esperanzador, porque si no tenemos fe en lo que va a venir, estamos muy complicados. Yo creo que la Argentina tiene capital humano suficiente para salir adelante. Hay mucha gente que trabaja y es muy inteligente y preparada y que nos va a sacar adelante sin lugar a dudas. Perfecto. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes.